Seguimos con los talleres. Es un taller centrado, como pone el nombre, sobre la ERCA, cómo alargar la vida en nuestros pacientes con un filtrado glomerular reducido. Y contamos con Claudia Juste, en Néstor Toapanta del Hospital de Belviche. De Valdebrón, perdón. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, gracias a la organización por la oportunidad, tanto a Claudia como a mí. Vamos a comentar cosas, yo creo que cosas del día a día, porque la verdad que creo que todos lo tenemos muy controlado esto. Así que nada, empezamos. Bueno, pues como han dicho, yo creo que la ERCA para mí es el corazón de la nefrología. Todos los pacientes acaban pasando por aquí y creo que la mayoría de los médicos, es verdad que no en todos los hospitales hay consulta ERCA o no se considera como tal o no está totalmente formada, pero la ERCA, yo creo que al final todos los nefrólogos realmente deberíamos. Hay muchas veces que tenemos de residentes la imagen de que lo importante son las glomerulares, o lo que a mí me gusta son las glomerulares, o el trasplante, y luego cuando te vas haciendo mayor, pasando los años, te das cuenta que eso es como un poco la ciencia ficción, ¿no? Y lo que es de verdad es esto, que es la ERCA. Y yo creo que es lo que todos realmente tenemos que saber manejar bien. Que luego lo de las glomerulares cada poco cambia y te lees un estudio y no sé qué, y esto es como un todo continuo que además engloba a todos los pacientes. Entonces, bueno, yo no sé si estaremos a la altura de los otros ponentes, la verdad que la gente lo ha hecho súper bien. Vamos a intentarlo, vamos poco a poco. Y es verdad que yo mandé unas preguntas y me dijeron, paciente, preguntas demasiado largas. Y es verdad que son preguntas muy largas, pero es que los pacientes de ERCA son muy largos. De hecho, si sabéis, nos dan como más tiempo para ver un paciente ERCA, gracias a Dios, porque es verdad que, claro, no es lo mismo que la típica creatinina de 1 en el hipertenso, que los nuestros son como muchísimo más complicados. Entonces, bueno, voy leyendo. Un varón de 74 años con una enfermedad renal secundaria, una glomerulonefritis membranosa. Como otros antecedentes destacables es hipertenso, dislipémico, hiperuricémico, esto es como casi todos, ¿no? Con una cardiopatía isquémica con revascularización de 3 vasos hace 3 años. El ecocardio del último mes tiene una miocardiopatía hipertrófica con una FEBI conservada sin valvulopatías. Acude a revisión. Y como siempre en la ERCA, la verdad que a mí me gusta mucho preguntar a la gente qué hacen, en qué se entretienen, para conocerles un poco, ¿no? Para ver, y entonces yo los evolutivos suelo poner, pues eso, sale a la calle a diario, maneja dinero, vive con su mujer. De hecho aquí si alguno pinta, pues lo pongo ahí, porque además así se te queda como bien la imagen del paciente en tu cabeza y luego lees el evolutivo y dices, este era este. Y bueno, niega clínica urémica, la habitual. Tiene una tensión pues más bien altita, ¿no? 158/89, un pulso de 68, pesa 83 kilos y tiene leves edemas maleolares. En el control analítico tiene una hemoglobina de 9,8, un bicarbonato 21, una creatinina de 3,8, una urea de 120, un potasio de 5,1, una albumina de 3,2, un calcio de 8,9, un fósforo de 5,1 y una proteinuria de 1 gramo. Le tenemos en tratamiento con lisinopril, con furosemida, con lorepurinol, atorvastatina, bisoprolol y omeprazol. Entonces, en realidad tenemos a un paciente, mira, me quedaron 2 acidosis, tenemos a un paciente pues muy complicado y que tenemos que intentar, esta palabra de holístico me ha gustado mucho porque engloba que los pacientes de ERCA tienen muchos frentes que hablar y de estos frentes pues vamos a ir hablando durante la sesión. La primera pregunta es, en un paciente con enfermedad renal crónica no en diálisis, ¿cuál es la causa más probable de anemia? Una deficiencia de hierro absoluta, una deficiencia de hierro relativa, una anemia secundaria a la enfermedad renal crónica o mieloma múltiple. Yo creo que ya más o menos, sí, efectivamente la causa más... Uy, sí, estamos ahí. Ahora vamos a ver, pero en realidad la causa más frecuente es anemia secundaria a la enfermedad renal crónica. Entonces, la verdad que eso, que me han quedado unas diapositivas bastante densas, pero bueno, vamos a la parte de arriba. El diagnóstico de la anemia obviamente no es lo mismo en un hombre que en una mujer. Los hombres para ser anémicos tienen una hemoglobina por debajo de 12 y las mujeres posmenopáusicas y las mujeres premenopáusicas y pacientes jóvenes es menor de 11. En realidad la anemia de la enfermedad renal crónica es un diagnóstico de exclusión, que en realidad lo que tenemos que hacer es descartar otras de las muchas cosas que asocian, y lo más frecuente en realidad es la ferropenia.
La anemia de la enfermedad renal crónica es normocítica, normocrómica y no tiene la ferropenia, que ya hablaremos luego, y como podemos ver, en realidad la prevalencia va aumentando según aumenta o desciende el filtrado glomerular. La diferencia entre el gráfico de arriba y el de abajo es que el de abajo está realmente separado por más separado de los estados de filtrado glomerular, y como podéis observar, la anemia empieza a aumentar y efectivamente la causa más frecuente de anemia en la enfermedad renal crónica es el déficit relativo de la eritropoyetina. Y este déficit relativo, aunque se ha visto desde estadios muy precoces, cuando realmente empieza a ser importante es cuando el filtrado baja por debajo de 30. Entonces es verdad que yo, sin haberme repasado muy bien el tema, hubiera pensado que en un paciente ERCA la causa más frecuente de esa anemia, que tenía 9,8, que estaba ahí un poquita cosa, hubiera sido la deficiencia de hierro. Porque es verdad que con 30 de filtrado es cuando ya realmente baja. Pero bueno, deberíamos haber revisado todas estas cosas, incluso pues eso, la deficiencia de hierro, otras pérdidas de sangre, una disminución de la vida de los eritrocitos, la inflamación, por supuesto, las infecciones y otras enfermedades hematológicas. Yo había puesto intencionalmente que se trataba de un paciente con una membranosa, con 1 gramo de proteinuria. A mí, en mi servicio, la verdad que hay mucha tendencia a enfermedades glomerulares y están muy bien filiados los pacientes, y es verdad que alguna vez alguna membranosa, ya en la ERCA como que no te fijas bien en la proteinuria y no te das cuenta si ha aumentado o si ha bajado, y es verdad que en algún caso, cuando ya los pacientes entran en diálisis y se empieza a hacer el estudio pretrasplante, ya ahí pides la inmunofluorescencia en orina y te das cuenta que a lo mejor tiene cadenas, capa, y entonces te estabas comiendo un mieloma porque tú te habías fijado que tenía la membranosa y pensabas que esa proteinuria era residual de aquello. Entonces, es verdad que yo creo que hay que repasar bien las causas de anemia y cuando no te coincide con el filtrado glomerular hay que buscar bien si hay alguna otra cosa. Y eso creo que lo han comentado también las compañeras de por la mañana. Por supuesto, el hiperparatiroidismo también contribuye a la anemia, las hemólisis y, por supuesto, los déficits nutricionales. Con respecto a la anemia ferropénica, la enfermedad renal crónica señala la correcta. La ferritina mayor de 500 contraindica la suplementación. El hierro por debajo de 37 indica suplementación. La suplementación con hierro debe ser intravenosa. La suplementación con hierro en pacientes ERCA, no en diálisis, no es eficaz. Y la suplementación con hierro reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes en diálisis. Bueno, yo creo que ya estamos más o menos ahí y efectivamente de todas estas respuestas, fijaros, ahora veremos que los niveles de ferritina, las guías que hay de anemia son bastante antiguas porque son de 2015 y ahora hay algunas evidencias que han cambiado un poco el ratio de esta ferritina. Luego el hierro, la verdad que a mí esto es la típica cosa que alguien te dice, no, es que tiene el hierro bajo, y digo, pues eso no se mira, ¿no? Y es verdad que el hierro no aparece en ninguna de las guías, no es una cosa que miremos o que haya que mirar. La verdad que a mí muchas veces me lo capa el laboratorio, lo típico que no te dejan pedir cada 2 meses, ¿no? Y te sale el hierro sí, y entonces es como, pues eso no sirve para nada. Bueno, la suplementación con hierro debe ser intravenosa, pues ya lo veremos, y en pacientes no en diálisis no es eficaz y ya veremos que sí que es eficaz. Bueno, entonces, la ferropenia, existen 2 grupos grandes de ferropenia y yo creo que a veces nos hacemos un poco de lío entre esto. Entonces, básicamente es cuando tenemos un déficit absoluto de hierro, es que no tenemos hierro de verdad. Entonces ahí la ferritina va a estar baja y el IST va a estar bajo. Lo que tenemos es una depleción de las reservas de hierro y de su disponibilidad. Cuando tenemos un déficit funcional o relativo es que sí que tenemos reservas de hierro, incluso pueden ser altas, pero no se pueden movilizar desde el sistema retículo endotelial. Entonces, yo creo que los de nefro, que hemos trabajado mucho en diálisis, siempre tiendes a pensar que el déficit relativo funcional es como el más frecuente, pero no, en realidad en los pacientes cerca lo más frecuente es que sea el déficit absoluto, ¿no? El de la población general. El déficit relativo, pues tenemos una ferritina normal o alta y un IST bajo. Durante mucho tiempo se ha estado pensando, o
se ha estado debatiendo, y los cardiólogos aquí, estuvimos los nefrólogos debatiendo cuál era el fundamento de dar hierro, y los cardiólogos sabéis que en los últimos años han hecho muchísimos trabajos para ver los beneficios que da la suplementación con hierro. Entonces, a ellos les debemos, aquí, fijaros que es una tabla que resume la evidencia científica que existe a día de hoy sobre la suplementación con hierro. Entonces, están los pacientes en diálisis y los pacientes no en diálisis. En los pacientes en diálisis, la suplementación con hierro en ensayos clínicos randomizados, que son los que, qué raro que en diálisis haya, pues sí, los hay, han demostrado que disminuyen, reducen la tendencia a los episodios de insuficiencia cardíaca y los infartos de miocardio. Esto en realidad se ha visto que si tú mejoras la oxigenación tisular, tienes una disminución del riesgo de tener eso, insuficiencia cardíaca y eventos de miocardio. Y esto en los pacientes en diálisis ha sido demostrado, y en los pacientes ERCA no en diálisis, pues la evidencia es limitada, pero existen ensayos, o sea, no existen ensayos clínicos randomizados, pero sí que existen estudios observacionales y datos de trabajos prospectivos. En pacientes en diálisis parece que podría mejorar la calidad de vida, parece que podría disminuir la sensación de fatiga, mejorar la función cognitiva, y lo que sí que se ha demostrado en todos los pacientes es que reduce la necesidad de eritropoyetina y que disminuye el riesgo de transfusiones. Obviamente en los ERCA pues no está estudiado porque realmente es extraordinario que si solo es por déficit de hierro necesites una transfusión. Entonces, sí, hay evidencia suficiente para decir que la suplementación con hierro es buena y es necesaria. Y luego el otro punto que yo creo crítico es el efecto secundario negativo que da la administración de hierro. Y fijaros, esto también vuelve a ser unos ensayos clínicos, esto en realidad es un resumen, y que lo que nos dice es que no existen evidencias que en diálisis suplementar con hierro aumente el riesgo de infecciones, aumente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes. Obviamente la potenciación de las dos enfermedades o de diabetes, administrar hierro tampoco parece que aumente el pronóstico, y los riesgos anafilácticos en realidad son mínimos, que muchas veces estamos pensando en que nos da miedo dar hierro a los pacientes por este tipo de cosas. Vuelvo para atrás. En realidad, ya digo que durante los últimos años yo creo que ha habido bastantes avances, y el principal va a ser el estudio pivotal, pero bueno, vamos a hablar primero que el hierro intravenoso sí que ha demostrado ser más eficaz en los pacientes en ERCA, en los trasplantados y en los pacientes en diálisis peritoneal, y que además dosis altas y frecuentes en pacientes de diálisis son seguras y mejoran los resultados. Me voy aquí porque como soy miope no veo lo de la parte de allá. Aquí nos engloban un poco los beneficios entre las dudas que hay entre dar el hierro oral y el hierro intravenoso. Entonces, el hierro oral ha sido muy utilizado y parece que todos nos sentimos cómodos. Es barato porque lo cubre la Seguridad Social, no es un gasto hospitalario, no te suelen poner problemas, pero efectivamente es un tratamiento continuo y ese gasto habría que sumarlo. Evita la necesidad de visitas ambulatorias, y ahí existen unas formulaciones que parece que son un poco mejores toleradas. Lo que pasa es que no sé si alguno de aquí ha tomado el hierro oral. Yo, los embarazos, preferí tener 8,9 de hemoglobina que tomarme aquello, porque me sentaba, pero fatal. O sea, era como cada día una cosa, o sea, cada día peor. Y ya os digo que yo preferí estar anémica que tomarme eso. Entonces, lo que sí que se ve es que el hierro oral tiene una mala adherencia terapéutica. Ya os digo que yo le decía a la ginecóloga que me lo tomaba, para que no me llamaran la loca. De hecho, les propuse ponerme intravenoso, no me dejaron, y dije, bueno, pues ya está. Entonces, además, se sabe que el hierro oral en los pacientes renales tienen una disminución un poco tiene una absorción un poco errática por la disminución de la heptidina. Y además interactúa con otros medicamentos y que además puede ser insuficiente. En cuanto al hierro intravenoso, pues se ha visto que retrasa o mejora o disminuye la necesidad de agentes estimulantes de la eritropoyesis, que evita los problemas relacionados con la absorción intestinal, que se incorpora más rápidamente, que favorece la adherencia al tratamiento, que requiere menos administraciones para alcanzar una hemoglobina objetivo, y que además lo que nos dicen las agencias europeas es que parece que los riesgos del hierro intravenoso son menores que los beneficios.
Eso, pues el contrapunto a esto le tenemos que dar sobre todo el riesgo a las reacciones de hipersensibilidad, que requiere un acceso intravenoso, que sobre todo en un paciente ERCA siempre tenemos que intentar disminuir o minimizar esos, que tiene que ser administrado en el hospital, que tiene un riesgo de sobrecarga, que eso yo me lo creo un poco menos, que debe ser evitado en infecciones activas y que el costo percibido es superior. No sé si aquí tenéis experiencia en administrar, por ejemplo, el Ferinject, y si ponéis medio gramo, 1 gramo, 2 gramos, la verdad que la experiencia es como súper dispar. En mi hospital la verdad que te dejan poner como 500, yo 1 gramo tampoco le doy mucho, pero hay gente que pone hasta 2 gramos y la verdad que efectos así adversos de suplementar con hierro y pasarte, la verdad que es poco. Es verdad que se ha visto que los pacientes en diálisis acumulan el hierro en el hígado, pero no se ha visto que ese acúmulo luego produzca algo raro. Y esto, yo la verdad que el estudio con el que me he quedado, y por no dar mucho la turra con la anemia, es este que es el estudio Pivotal, que es un estudio que hicieron en Reino Unido, pero es multicéntrico, es un estudio abierto de no inferioridad, en la que lo que hacían era casi unos 2.000 pacientes en hemodiálisis, los dividían en 2 grupos, 1.000 por rama. Entonces había unos que los llamaban proactivos, dosis alta, en los cuales daban hierro sí o sí, excepto que la ferritina estuviera por encima de 700 y que el índice de saturación de transferrina fuera por encima de 40. Y luego había otro grupo que le llamaban el reactivo, que eran dosis bajas, que estos solo les daban hierro si la ferritina era menor de 200 y la transferrina menor de 20. Estos 2 grupos fueron seguidos 2 años, que la verdad que es bastante, y lo que vieron es que no había diferencias significativas entre los grupos en la evidencia de que les pasaran infartos de miocardio, las hospitalizaciones, las insuficiencias cardíacas o la muerte. Y también pues, que se vio que los ratios de infección entre ambos grupos eran similares. De este mismo estudio hicieron luego un subanálisis con los mismos grupos en lo que intentaban ver si había más eventos infecciosos, ¿no? Que era la parte que queda aquí un poco menos estudiada. Y estudiaron las diferencias de los grupos entre cualquier causa de infección, las infecciones que requerían hospitalización o la muerte por infección. Y volvieron a ver que no existía ninguna diferencia. Entonces, fijaros que aquí la verdad que pusieron un límite de ferritina, yo considero generoso. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues las guías, y esto son guías, como veis, muy antiguas. 2015 es la última guía que existe en la anemia, yo espero que salgan, y entre ellas, tampoco entre las CADIGO y otras guías, no hay mucha concordancia. Yo la verdad que me quedo con las NICE, que en realidad nos dicen que la hemoglobina tiene que estar entre 10 y 12, si bien es cierto que se ha demostrado que si nos pasamos por encima, para tener a estos pacientes aumentamos los riesgos, pero sobre todo si lo hacemos a base de agentes estimulantes de la eritropoyesis, pero no si lo hacemos con suplementación con hierro. Es decir, la suplementación con hierro se ha visto que tú, si suplementas bien, aumentas como 1 gramo de hemoglobina, pero es verdad que no existe una correlación en si me paso mucho de hierro y le meto en 13, si realmente eso aumenta los eventos cardiovasculares. Y bueno, fijaros que aquí te dice que la ferritina no debería pasar de 800. Por eso digo que el Pivotal puso 700 ahí de corte, que puede ser un punto bueno. Y en los pacientes en ERCA, ¿cuánto lo deberíamos revisar? Pues cada 3 meses. Ahora, no sé si alguien quiere comentar algo de la anemia. Voy a pasar al siguiente bloque, ¿sí? Bueno, yo era por preguntar si tenéis experiencia bueno, más que en diálisis en ERCA, hay otros, o sea, los hierros que no están cubiertos por la seguridad social, que son hierros con otra formulación, hierros por liposomales, insulosomal. ¿Te refieres al oral? Al oral, se toleran mucho mejor. Yo los he probado todos, y a mí todos, no, fatal. Es verdad que la mayoría de la gente sí que es verdad que y hay gente que es verdad que toleran bien y cualquiera, ¿eh? Entonces sí que es verdad que en pacientes... Ah, no, espera, es que me falta una diapositiva, yo creo. A ver. No. Ay, pues es que creo... debe ser al final, igual. La aproximación en la ERCA, lo que te dicen las guías, o lo que... Sabéis que el Grupo Español de Anemia tiene muchísimas publicaciones. Lo que ellos te recomiendan es intentar tratar con hierro oral 3 meses, y si el paciente tolera mal,
le pases a intravenoso, pero si tolera, y aguantes como 3 meses con el hierro oral. Entonces yo creo que efectivamente, si el paciente está, muchas veces eso de 3 meses entre una consulta ERCA y otra ya se han pasado, ¿no? Pero es verdad que lo más importante es que se lo toman y que si alguno de vosotros tenéis muy mejor experiencia con alguno en concreto, ya te digo que hay abuelos que toleran todo y no se quejan nunca de nada. Sí. ¿Y tú te lo has tomado? Yo me lo he tomado. Ah, vale. Pero sí, vamos, la experiencia que yo tengo en ERCA es muy buena, vamos, es una diferencia bastante más en la tolerancia. O sea, la verdad que yo en ERCA, y también es verdad que los pacientes, como tienen alteración de la microbiota, es verdad que como que reabsorben menos. O sea, que muchas veces, y son pacientes polimedicados, que es otra cosa que hablaremos. O sea, yo la verdad que en ERCA tiendo más a poner intravenoso. De hecho, el típico que viene con algo de que tú le ves ferropénico y ya el médico de cabecera le había puesto tal, yo se lo quito y le digo, mire, una pastilla menos, se lo pongo, viene aquí usted. Además, no sé si alguien os ha contado que el hierro intravenoso se sienta muy bien. O sea, ¿no? La mayoría de la gente dice, jolín, me han dado el elixir de la juventud, yo vuelvo aquí siempre, excepto porque están al lado de los de hemo. Pero bueno, que la gente lo acepta. Es que en mi hospital están la cama de hemo y el señor con el hierro, o sea, es como una cosa, una transición bastante dura. Pero es verdad que a la gente le sienta muy bien. Sí. Es que yo creo que por ejemplo, Ian McDougall, que es el que ha hecho el pivotal, yo creo que no tiene tanto miedo a las ferritinas altas porque, por ejemplo, en las enfermedades falciformes es que se ven ferritinas de esta gente que tiene recambios de hematíes que son como de 3000. Entonces yo creo que él puso el corte en 700, siguiendo la guía NICE que dice 800, pero es que yo creo que la ferritina, o sea que a veces lo que vemos es más bien inflamación, entonces él no tiene tanto miedo de suplementar el hierro, ¿sabes? Porque es como un epifenómeno. En los pacientes ERCA, la verdad que normalmente, a no ser que tengan otra comorbilidad grave, no suelen presentar unas ferritinas tan altas. Yo creo que el problema es en los pacientes en hemodiálisis, que efectivamente yo con ferritinas por encima de 800 o 1000 yo nunca les pongo hierro. Porque, bueno, que gracias a Dios en peritonea se ven poco, en hemo se ven mucho. No, bien. La positiva de antes de las guías, ¿la habláis? Sí. La puedes poner, porque recomienda la medición, no sé si tienes experiencia en la medición de esos valores del porcentaje de hemoglobina de baja densidad, que es el porcentaje ese demás. Esos son los reticulocitos. Reticulocitos y el porcentaje de hemoglobina de baja densidad, que es el de mayor de 6%. Yo me vi muchas guías y claro, es que se aconsejan medir la ferritina y el IST, o sea, dicen, eso no lo hagas. O sea, prácticamente recomiendan utilizar esos marcadores. Yo no sé si los medís o alguien los mide. No. Y vamos, es verdad que esto es un cuadro de una de las actualizaciones, pero es que bueno, en todo lo que hay publicado de anemia reciente hablan de IST y ferritina, o sea que sigue siendo... Porque también yo creo que a lo mejor es lo que tenemos todos para medir. Sí, no, a ver, en el hospital hemos empezado a medir, pero muy difícil de interpretar. Es lo típico de ¿para qué lo he pedido, no? Sí, exacto. Sí. Pero es muy dispar. En tu experiencia es muy dispar lo que te... Por ejemplo, lo que te saldría de IST o ferritina. ¿Y sabes qué significa? Porque yo no sé lo que significa la hemoglobina de baja densidad. Así, no sé si alguien... No lo sé, es un marcador como celular, que es un otro método de medición. Los hematólogos son el mejor. Que si es más del 6% implica que la hemoglobina está un poco cargada de hierro. O sea, como que la extracción del hierro para mantener médulas es baja. Muy bien. ¿Sí? Venga. Otra paciente de la consulta ERCA es una mujer de 63 años con enfermedad renal crónica secundaria en nefropatía diabética. Acude a la consulta ERCA donde se evidencia un deterioro de función renal desde una creatinina de 2,5 a 3,5.
La paciente describe anorexia, náuseas y vómitos ocasionales y durante los 3 últimos meses ha estado principalmente en casa desde su prejubilación. ¿Cuál es la causa más probable de la pérdida de peso? La uremia, la depresión, la disminución de la actividad física y todo lo anterior. La verdad que eso, cuando te ponen todo lo anterior, es como muy... Tu corazón te dice, esto es como Mir, ¿no? Esta dices, esta tiene que ser. Y encima es la cuarta, venga, va, que acierto. Pues sí, yo creo que todo lo anterior. Muchas veces, yo creo que lo fácil, a veces cuando estás en la consulta ERCA, es decir, bueno, ha deteriorado la función renal, esa clínica que tiene, que son náuseas, vómitos, que está mala, esto es uremia. Pero es verdad que nos olvidamos un poco de las personas y de lo que nos están contando, que justo he puesto lo de que está en casa por la prejubilación, ¿no? Es triste, no sé qué, y al final todo es un poco depresión, uremia, disminución de la actividad física y bueno, y el susto que te pegas tú cuando ves, uy, esta señora ha dado un susto de 2,5 a 3,6. Entonces, fijaros, estas son las vías que digo. En un resumen, lo que dicen es que los pacientes con enfermedad renal crónica, en diálisis, incluso los posttrasplantados, deberíamos de forma rutinaria medir el score de nutrición al menos 2 veces al año. La verdad que yo esto digo, joder, fíjate lo que tengo que aprender, porque no... Además que te dicen que no existe ninguna herramienta mejor que otra para medir esto del Protein Energy Wasting y en realidad yo tampoco utilizo ninguna herramienta en concreto, no, nada. Pesamos a los pacientes y ya está, ¿no? Y luego además dice que los pacientes, los adultos, deberíamos tener en las consultas un dietista registrado. Y yo creo que la mayoría de los hospitales pues tampoco tenemos muchas veces el nutricionista y esto de la nutrición queda un poco... Yo la verdad que reconozco que tengo mucha deficiencia y no me lo sé bien y preparando esto he aprendido y yo creo que muchas veces ni le damos importancia a lo que come el paciente o nos centramos en decirle no puede tomar usted estas 3 cosas y poco más. Entonces, en realidad la prevalencia de la malnutrición en la enfermedad renal crónica es muy elevada, pero es que es muy elevada incluso en estadios de 3 a 5, que llega hasta el 50% según en las series. En diálisis, pues ya sabemos que es alto y esto yo creo que no nos sorprende tanto como los de la ERCA. En realidad existe un continuo entre una y otras cosas, entre la desnutrición, que está marcada pues, por la propia enfermedad, la inflamación, la acidosis, la resistencia a la insulina, la insuficiente consumo de nutrientes, que esto además produce la pérdida energética calórica. Fijaros que los criterios de malnutrición en la enfermedad renal crónica en realidad te dicen que solo tienes que tener 2 o más, y yo creo que es muy fácil encontrarlos, que dice consumo insuficiente de energía, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, pérdida de masa grasa, acúmulo de fluidos y disminución del estado funcional. Además, sabemos que los pacientes tienen un déficit de los micronutrientes, que a veces es porque reducen el consumo, reducen la absorción, además por la adherencia muchas veces que nosotros mismos les hacemos un mal favor, porque los pacientes sufren cambios en el gusto, disminución en el apetito y disminuyen ellos mismos su ingesta. Por supuesto, la uremia, la inflamación, todas las hormonas, la acidosis metabólica, pues todo esto contribuye a crear un círculo pues, vicioso y maligno. ¿Cuáles son los cambios que se producen en un paciente con enfermedad renal crónica avanzada y cómo podemos actuar? Pues fijaros, lo primero es que se disminuye la ingesta porque disminuye el apetito, la uremia, la inflamación y entonces se ve que los pacientes de forma espontánea disminuyen el ratio, o sea, lo que comen de proteínas. Pues por las distintas causas. Además, muchas veces lo que hacemos es restringirle todo lo que comen y esta ingesta que no esté monitorizada, pues ya sabemos que es mala. Por supuesto, la inflamación produce un hipercatabolismo, disminuye la síntesis proteica y aumenta pues, los requerimientos. Tenemos una disminución de la función gastrointestinal porque hay un retraso en el vaciado gástrico y una disminución en la motilidad. Por sí misma, la acidosis metabólica también aumenta el catabolismo de los aminoácidos y suprime la producción de albúmina, que se ha visto que es un mal marcador de nutrición. Y además hay una alteración anormal a la respuesta de las proteínas, de forma que metabolizan mal los carbohidratos y los lípidos. Entonces,
Se han propuesto distintas actuaciones a distintos niveles. Justo antes nos han estado contando un poco de nutrición, pero bueno, simplemente unas pinceladas. En todos los pacientes, y aquí están todos los pacientes con factores de riesgo, pero incluso nosotros, la primera cosa que tenemos que hacer es optimizar el control glucémico con la dieta, pérdida de peso, agentes antiglicémicos, considerar eso, la pérdida de las intervenciones para la pérdida de peso, reducir la ingesta de sal y las comidas procesadas y aumentar la actividad física. Esto es lo que en nuestra idea significa pues, que deberíamos hacerlo todo, y esto hay todos, que a veces no lo hacemos, ¿no? Las comidas procesadas, la sal, pues esto es una cosa que se debe hacer ya en un paciente con riesgo. Cuando ya empiezan en estadios de enfermedad renal crónica, fijaros que lo primero que nos dicen es reducir la ingesta de sal. Todos sabemos que esto es prácticamente imposible, si habéis probado el pan sin sal está malísimo. Entonces, es verdad que es ya el pilar básico que deberíamos empezar con estadios avanzados, es muy difícil de cumplir. Pero además, curiosamente, en estos pacientes deberíamos decirles que aumenten la ingesta de frutas y vegetales. Considerar, por supuesto, disminuir el peso si fuera necesario y reducir la ingesta de grasas saturadas. En los pacientes con ya un filtrado glomerular bajo, una de las cosas cardinales es optimizar el consumo de líquido, que es otra de las luchas que tenemos siempre ya cuando hay un fallo del riñón. Disminuir las proteínas que vienen de los animales, optimizar, por supuesto, las frutas y las verduras y aumentar las grasas insaturadas y los frutos y las integrales. Las cosas integrales. Ya en enfermedad renal crónica avanzada habrá que reducir el consumo de líquidos, optimizar las proteínas, considerar la nutrición oral y los suplementos y optimizar pues, los quelantes. ¿Cuál es la recomendación de la ingesta proteica en los pacientes ERCA? Y las respuestas están ahí entre 0.28, 0.43, 0.5, 0.6, 0.809 o 1 gramo y 1 gramo con 2. La verdad que esto ya en las respuestas ya se ve que es un poco trabalenguas y no sé, yo la verdad que esto es la típica cosa que siempre me ha dado como mucha pereza y que siempre se me olvida de un lado a otro y nunca me sé la cifra, entonces enhorabuena porque os lo sabéis. Bueno, pues fijaros, esto de la restricción proteica en la enfermedad renal tiene el fundamento que se ha visto que si disminuimos la ingesta proteica, disminuimos la carga proteica, que es porque una carga proteica aumentada produce hiperfiltración y eso parece que produce la producción de toxinas urémicas. Entonces, efectivamente, las KDIGO han hecho unas recomendaciones y existen pues estos baremos que son unos para los pacientes ERCA, distingue muy bien entre los diabéticos y los no diabéticos. Los no diabéticos tienen pues, la ingesta proteica más baja, los diabéticos un poco más alta y los pacientes en diálisis pues, va siendo más alta, progresivamente más alta. Pero fijaros que lo que nos dice aquí, dice que si tú vas a reducir las proteínas, tienes que monitorizar muy bien al paciente y supervisarlo. A mí es el miedo que me da porque muchas veces ponemos muchas cargas a los pacientes y luego es que no estamos supervisando si lo están haciendo y si se nos desnutren. Y con esto voy casi ya para dejar a mi compi, de unos años que lo que hicimos fue quitar a los pacientes sus nutrientes específicos, pasamos a hablar de la dieta saludable, que es lo que tienen que hacer, en vez de quitarles una cosa u otra. Fijaros que ahí recomiendan aumentar el consumo de frutas y verduras. Y también habla de los hábitos nutricionales. El centro del tratamiento nutricional del paciente va a ser eso, la restricción de sal, la dieta y el agua. El pan sin sal, que la verdad que no está nada bueno, el agua, que ya sabemos que pueden comer poca, y luego por un lado están los quelantes de potasio, que he puesto aquí la imagen del cemento, porque es no sé si los habéis probado. La antigua, el resincalcio, todo el mundo te decía que era cemento, pero no sé si habéis visto los nuevos, que se suponen que eran mucho mejores. No, la comercial te dice, uy, esto está genial. El paciente te dice, uy, esto está fatal. ¿No? Es que están mejor, sí, incluso tienen menos riesgos gastrointestinales, pero siguen siendo malos. Luego, por otro lado, está el otro caballo de batalla, que son los quelantes de fósforo, que efectivamente yo ya siempre les digo a los pacientes, mire, bueno no hay ninguno. Usted tiene que elegir con el que tolera, porque el que no es una pastilla así, que hay que masticar, luego también está el Forrenol, que te lo echas así, sin agua, o sea, que es que, vamos a ver, tiene tela.
Y luego también está lo nuevo, que es los suplementos nutricionales, que la gente te dice, bueno, es que si yo me tomo eso ya me quedo sin ganas de comer. No sé si lo habéis visto, que dice, no, te lo cuenta el comercial, tú se lo das al paciente y dice, es que esto ya, ¿no? Te lo tomas y a veces les tienes que decir, bueno, tómeselo después de comer si puede. Entonces, que hay veces que no vemos que los pacientes en realidad son personas y que es difícil seguir estos suplementos nutricionales. La verdad que yo creía que esto hubiera sido al revés, pero bueno, da igual. Fijaros que, sobre todo, te dan unas distintas recomendaciones de qué puedes hacer con los pacientes, y a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en la hiperpotasemia, te dice que consideres todas las posibles causas antes de reducir el consumo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque al final muchas veces tendemos a decir no puede tomar esto, no puede tomar lo otro, pero dice que consideres todas las otras causas, como por ejemplo la tendencia a la hiperglucemia, la acidosis, el estreñimiento o los cambios, incluso los diuréticos ahorradores de potasio, antes de quitar las frutas, y después intentar reducir las comidas que tengan menor valor nutricional, y ya por último, pues lo que realmente les contamos, ¿no? que tienen que cocer las verduras 2 veces, tirar aquello, volverlo a poner. Bueno, la verdad que yo al final creo que nos vamos a pasar casi de tiempo. Sí, te dejo ya, que yo creo que es tu parte. Bueno, para continuar, vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es el metabolismo óseo mineral. Así, yo creo que igual lo tenemos todo muy conocido, así que va a ser breve. Bueno, este es el caso clínico real. Es un varón de 61 años con antecedentes de hipertensión arterial y que estaba bajo tratamiento con losartán y presenta una enfermedad renal crónica estadio 4, secundaria a una enfermedad poliquística del adulto autosómica dominante. Va a la consulta como cualquier día en la consulta de ERCA y bueno, presenta una analítica con una creatinina de 2,6, un filtrado de 29, un calcio de 9,2, un fósforo de 4, la albúmina bien y una PTH de 228 con una vitamina D de 18. Y aquí la pregunta es, ¿qué tratamiento haríamos con este paciente? Una opción puede ser hidroferol, calciomiméticos, hay un error, vitamina D o captores del fósforo. Hidroferol, muy bien. Actualmente casi se agrupa a todos los trastornos del metabolismo óseo mineral. Y esto es así porque hay factores como las alteraciones bioquímicas, como las alteraciones del calcio, del fósforo, de la PTH, la consecuencia que es la calcificación vascular y a su vez las alteraciones a nivel óseo. Todo esto es agrupados, ahora se llama síndrome de las alteraciones del metabolismo óseo mineral asociado a la enfermedad renal, que antes iban un poco separadas. Esta gráfica que viene ahora ya es un poco antigua, pero sí que es verdad que es muy interesante saber, porque como podemos ver aquí, la primera alteración que se presenta es una hormona, que se llama la FGF23, que también ya la conocemos todos. Esta se caracteriza por ser fosfatúrica y es la que primero se va a alterar cuando hay una reducción del filtrado glomerular, por lo cual hay una reducción de la eliminación del fósforo. Entonces esta hormona se activa. La verdad que nosotros a la práctica diaria no tenemos esta determinación de esta hormona, pero bueno, si la pudiéramos más adelante a lo mejor nos podría ayudar para poder detectar un poco antes de esto. Bueno, por el otro extremo, en el número 4, podemos ver los niveles de fósforo que se mantienen casi muy estables conforme va avanzando la progresión de la enfermedad renal. Y es cuando ya en las fases más avanzadas, cuando recién empieza a alterarse y es cuando recién nosotros vemos esa alteración en la analítica y nos empieza a llamar la atención. Es algo que tenemos que interiorizar, que cuando ya estamos a ese nivel ya ha pasado varias cosas, entre esas la FGF23, lo otro que es la vitamina D, que antes pensábamos que el tener una vitamina D más baja era porque el riñón estaba enfermo y no es así, lo que pasa es que hay una adaptación de este riñón, el FGF23 va a degradar esa vitamina D y por ende pues va a favorecer a que absorba menos calcio y menos fósforo a nivel intestinal. Y luego, pues, la PTH, que es la que hemos visto en la pregunta, que empieza a elevarse posteriormente. Esta es una gráfica un poco muy pesada. Salió en una revista hace poco y por eso fue la que la he puesto. Importante saber que todas estas alteraciones que produce el calcio-fósforo van a llevar a un hiperparatiroidismo secundario
y esto a su vez va a llevar a 4 consecuencias muy importantes. La primera, pues las más frecuentes, son las alteraciones óseas. Todos los pacientes a veces llegan a la consulta y dicen, me duelen los huesos. A veces uno piensa que es pesado, a lo mejor no, a lo mejor es porque tiene un problema relacionado a esto. Luego están las alteraciones a nivel de la calcificación vascular. También una cosa importante a tener en cuenta cuando estamos pensando en un paciente que va a estudiarse para una lista de espera para trasplante renal. La calcifilaxis, que es muy poco frecuente, pero que cuando está suele ser un problema difícil de controlar, más aún en pacientes cuando ya están en diálisis. Las alteraciones de la hipertrofia ventricular izquierda, a su vez la resistencia a la EPO, son otras alteraciones que nos van a molestar. En sí, hemos de tener muy en cuenta esto, hemos de evitar la inercia, porque siempre cuando llega un paciente con esa analítica inicial, quizá muchos, o yo mismo, muchas veces no hacía nada, todo igual, ¿por qué? Porque tengo la consulta a tope. Bueno, estas son las recomendaciones de las guías CADIGO, también muy laxas, hablan un poco de controles cada 3, cada 6, cada 12 meses en función de filtrado glomerular, hablan de realizar una biopsia ósea cuando se sospecha alguna otra alteración, pero yo creo que, y quería preguntar, si alguien ha hecho una biopsia ósea en algún momento por esto. La ponen aquí, pero creo que la práctica diaria, a veces, ¿no? Ah, sí. Bueno, yo un poco lo que he visto es muy... también hablan sobre controlar el fósforo, evitar la hipercalcemia, en el paciente cuando ya está en diálisis tener un calcio de líquido de calcio bajo, y el control adecuado del síndrome que estamos comentando. En cuanto a tratamiento, ya lo ha dicho antes Claudia, y creo que una parte muy importante es tener un nutricionista, y eso también era la otra pregunta, quería saber si en las unidades de ERCA tienen un nutricionista como tal. No. Ojalá pudiéramos contar con alguien que nos pueda ayudar en este aspecto, porque creo que es un pilar muy importante. En este caso, el primer eslabón, por decirlo así, para controlar esto es el control del fósforo. En cuanto al tratamiento ya como tal, el farmacológico que tenemos es corregir la vitamina D. Y esto depende un poco de la situación de progresión de enfermedad que tenga el paciente. Cuando estamos con unos estadios previos iniciales, pues podemos usar compuestos inactivos. Y cuando ya conforme va pasando la enfermedad, va progresando la enfermedad renal, pues quizá merece la pena usar algún compuesto activo como el Rocaltrol o el Paricalcitol, el Semplar. En cuanto a lo que ha comentado Claudia, los captores del fósforo, hay de muchos. Siempre recomiendan evitar los que tienen calcio, para más que todo la hipercalcemia y la calcificación vascular. Si se puede, perfecto, y si no, pues tenemos los no cálcicos. Los calciomiméticos, el oral va muy bien, y en aquellos pacientes que tienen una mala tolerancia o mala adherencia como tal, o más los que están en diálisis, la forma intravenosa pues va muy bien. Y cuando ninguna de estas opciones nos sirven y el paciente se está estudiando para una lista de espera y lo queremos trasplantar posteriormente, es mejor que vaya con esto controlado, porque luego el control posterior en el trasplante es más complicado cuando hay un adenoma paratiroideo. Seguimos con el paciente, lo que habíamos dicho anteriormente, este paciente recibió hidroferol y en el control posterior pues se encontraba bien, presentaba una PTH prácticamente controlada, ¿no? Una vitamina D controlada. La siguiente pregunta es sobre, ya este es el control a los 18 meses, la enfermedad ha progresado un poco, aunque estas enfermedades poliquísticas evolucionan muy lentas, pues aquí a los 18 meses tenemos ya una creatinina de 3.8 y un filtrado de 16. En esta situación pues vemos que el potasio nos ha salido un 5.2 y este paciente está un poco hipertenso, vamos a ver qué hacemos. La pregunta es, ¿qué hacemos con este potasio? Bueno, inicialmente habíamos comentado que estaba con el tratamiento con losartán. Vamos a ver las opciones. Bueno, las guías recomiendan a todo paciente con enfermedad renal crónica, bien sea diabética o no. Perfecto, vale. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra opción? ¿Qué dosis llevaba de losartán? Estaba con 50 cada 12. 14, 15. ¿La proteinuria? La proteinuria, no me acuerdo ahora mismo. Ponle 1 gramo de proteinuria.
Bueno, esto ahora último hemos tenido mucha información sobre los nuevos captores del potasio y bueno, ahora hablan de valorar esto antes de retirarlos como tal. Muy bien. Hay gente en mantener y sale cloquelma, perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, entonces lo que recomiendan las guías que digo es que los pacientes que tengan una enfermedad renal crónica avanzada, diabética o no, con proteinuria, más de 300 de albuminuria, pues están recomendados usar los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona. También hablan de una guía, aquí hablan sobre iniciarlo y luego a las 2 semanas controlar ese potasio. Yo creo que a la práctica diaria uno pauta el losartán y se olvida, bueno, no hace ese control a las 2 semanas, sino cuando viene la siguiente visita a los 2 o 3 meses. Aquí indican que cuando el paciente presenta normocalemia, perfecto, puedes aumentar un poco más hasta la dosis máxima tolerada. Y si ya presentas hiperpotasemia, pues valorar si hay alguna otra causa, cuando hay asociado un deterioro de función renal, o si no, valorar otros fármacos como habíamos comentado antes. Los quelantes de potasio, los diuréticos, el bicarbonato. Este trabajo es un trabajo interesante, es un trabajo, bueno, es un retrospectivo, pero con una N muy importante. Y aquí lo que están valorando es qué pasa con los pacientes, o qué pasó con los pacientes que se retiró el IECA, o el ARA2. Entonces, como se puede observar en el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4 y los que tuvieron insuficiencia cardíaca, la mortalidad fue el doble en los que retiraron el fármaco, como podemos ver en la barra de color naranja, frente al azul, que es el que mantuvo. Es decir, es importante intentar mantener estos fármacos porque pues, van a evitar los eventos cardiovasculares mayores, como hablaba esta mañana. Este es otro trabajo, algo parecido. Igual aquí se observa que casi un 40% de reducción de mortalidad se presentó en los pacientes que mantenían los IECAs o ARA2 frente a los que retiraban que tenían una mayor mortalidad. En conclusión, yo creo que lo que habíamos comentado antes, intentar siempre bajar dosis, usar otro tipo de fármaco antihipertensivo para poder mantener y así tener sus beneficios. En cuanto al potasio, este es el mismo caso clínico, lo que hemos comentado antes. ¿Qué hacemos con el potasio? Es que básicamente están las dos preguntas son muy parecidas, la anterior las IECAs, estas son potasio, es algo que también sabemos mucho. Muy bien. Las opciones del manejo del tratamiento para la hiperpotasemia en el paciente con enfermedad renal tenemos varias. La primera, que hasta el último, la primera es el manejo de la alimentación. Es importante la alimentación, lo que ya decía Claudia antes, teníamos el concepto de cuando llegaba el paciente a la consulta y le decíamos, pues fuera frutas, fuera verduras. Sin embargo, esto no es del todo cierto porque primero que hay poca evidencia y segundo porque se ha visto en otros estudios que tiende a tener más beneficios que riesgos, ¿no? Tenemos también los diuréticos de ASA, tenemos los quelantes del potasio y lo que hemos comentado antes, evitar la interrupción de los IECAs, sino más bien intentar ver una dosis más ajustada. Esto es una diapositiva de un compañero, bueno, el doctor Carrero, que es muy conocido en esto de nutrición, ya habló hace un par de años sobre que era mejor intentar dar una dieta rica en potasio, valorando siempre riesgos-beneficios, pero que las ventajas eran mucho más que los riesgos. Esta es otra diapositiva que resume un poco sobre los distintos tipos de quelantes que tenemos. Como hemos dicho ya anteriormente, el resincalcio es muy complicado porque produce muchas alteraciones gastrointestinales. Además produce mala adherencia porque es muy feo del aspecto de un cemento. Los otros, la impresión que tengo yo es que por lo menos lo intentan un poco más. No sé, me da un poco como que hay más adherencia, bien sea el uno o el otro, pero suelen ser... Empiezan por los pacientes lo toman, parece ser. El problema de esto es que depende mucho de otros factores, el tratamiento, al menos en mi hospital, para poder prescribir bien sea Lokelma o bien sea Patiromer, el Veltasa, pues hay una serie de criterios que tiene que cumplir el paciente para poder administrarse. Y el primero es que el paciente haya recibido anteriormente resincalcio. El segundo, que tenga una enfermedad renal crónica avanzada y que tenga insuficiencia cardíaca. Es decir, si no cumple estas tres cosas, tú lo prescribes y al rato te llega el correo de farmacia indicando de que no se puede, que no está autorizado. Y ahí viene un poco la situación. A veces se hace un poco de trampa, pero no siempre funciona. Quizá yo creo que este es uno de los problemas más importantes porque nos produce una limitación la situación como tal.
Esto fue un caso de un paciente que había presentado una complicación gastrointestinal por los quelantes por el conocido resincalcio. Bien, para terminar. Sí, yo hice un resumen de los objetivos de la anemia. Entonces, el objetivo de la hemoglobina, yo tengo mi propio... Yo veo muy bueno. El objetivo de hemoglobina tiene que estar entre 10 y 12, aunque siempre se debe individualizar. La ferropenia siempre se debe de corregir antes de iniciar los agentes estimulantes de la eritropoiesis. Los objetivos de ferropenia razonables que yo creo que con los que se puede trabajar ahora mismo es dar hierro siempre que la ferritina esté por debajo de 700 y el IST por debajo de 20, perdón, que me quedó ahí mal. Que ahora sí sabemos que la suplementación de la ferropenia en los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca, reduce el riesgo de infarto de miocardio y las necesidades transfusionales. En los pacientes ERCA, lo razonable es iniciar la suplementación con hierro oral y si no existe respuesta a los 3 meses o mala tolerancia pasar al intravenoso. Y en los pacientes en diálisis sí que tiene sentido iniciar la suplementación intravenosa. Sobre la nutrición, pues que el estado nutricional de los pacientes se debería evaluar bianualmente, que debemos recomendar hábitos dietéticos saludables, aumento de la actividad física, comer sin sal, evitar comidas procesadas, aumentar la ingesta de frutas y verduras, reducir las grasas saturadas, optimizar la ingesta de líquidos, reducir las proteínas animales y valorar quelantes versus los suplementos, con las cosas que hemos dicho que son muy buenas de ambos y con las negativas. Y que debemos recordar siempre que los pacientes son personas con necesidades y preferencias individuales. A veces la verdad que se nos olvida. Bueno, quería también, si tenemos un par de minutos más, hacer una presentación un poco a salida de hora, y es sobre, aparte de todas estas opciones que tenemos para el control de que la enfermedad renal vaya progresando muy lento o no progrese, ahora, gracias a las nuevas tecnologías, gracias al COVID, por decirlo así, se ha desarrollado varias aplicaciones para poder tener un contacto con el paciente y evitar que venga al hospital y así pues evitar un poco el riesgo, ¿no?, de la infección ahora por COVID. Entonces en el hospital hemos desarrollado una aplicación que la quería presentar y a su vez pues que el que desee participar pues bienvenido. Si me dan dos minutos. Sí, mientras lo voy cargando te hago una pregunta. También quien tenga preguntas aprovechamos este momento. El primer paciente sobre el control del metabolismo óseo mineral tenía un filtrado glomerular de 30. ¿Y por qué no ponerle vitamina D nativa? Sí, bueno, muy bien. ¿Alguien que desee responder esa pregunta? Bueno, la vitamina D nativa también va muy bien y cuando son estadios esos filtrados de 30. Sin embargo, al menos el problema que encuentro yo es que es muy poco, no se lo encuentra habitualmente en las farmacias. Vamos directamente al otro que es más práctico, el hidroferol, o si no ya cuando vas progresando más al paricalcitrol, el otro, el ergoterol, el otro casi que no lo suelen encontrar. Lo prescribo de vez en cuando, pero no lo he podido prescribir como tal. Yo quería hacer una pregunta, Claudia. En los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que están con filtrados de 20, ¿no?, de ERCA, les diagnostican ahora de un cáncer de colon y está con la EPO. ¿Cuál sería la forma o qué podrías hacer? ¿Qué hacemos? ¿No se sabe de que la EPO es un factor que puede favorecer al crecimiento tumoral? ¿Qué hay de cierto en esto? O sea, sí, es cierto que se debería evitar. Ahora bien, lo que luego haces en la práctica clínica, yo creo que si lo disminuyes o aumentas el intervalo. Yo normalmente lo suelo comentar con el oncólogo, porque ellos también tienen mucha experiencia poniendo EPOs. Es verdad que nosotros en ERCA, pues que ahí no he entrado, pero en ERCA ponemos la DARVE, y es verdad que ellos utilizan incluso en los pacientes oncológicos dosis muy supraterapéuticas, DARVE 200, ANES 200, o sea que yo de momento lo que suelo hacer es hablar con el oncólogo. Luego es que también en esto de los cánceres hay unos que tienen un crecimiento rápido, unos crecimiento lento, y yo creo que también hay que individualizar al respecto a qué tipo de cáncer. Pues normalmente hablo con oncología. Vale. Sí. Pero una vez me hice esa pregunta como residente y fui a servicio de oncología y se la hice a un oncólogo. Sí. Y el oncólogo, porque yo le digo, si usted me puede más o menos orientar para yo, dependiendo del tipo de cáncer que tenga, porque qué hago con la EPO, pues me dijo, mira, lo mejor es que cuando tengas el paciente lo comentes con nosotros. Esa fue su respuesta. Nosotros valoraremos cuál es el tipo de cáncer y
Y te diríamos si puedes utilizarla, si tienes que disminuir la dosis o qué. Que además ellos utilizan unas dosis altísimas, muchas veces, que a mí me sorprende, o sea que sí, yo suelo preguntarles. Bien, ¿alguna otra pregunta o continuamos? Bueno, lo que les comentaba, en el hospital a raíz de lo del COVID se ha desarrollado una aplicación que inicialmente tenía un nombre anterior que se llama Farmalab. Inicialmente fue para la adherencia al tratamiento y ahora le hemos puesto un nombre que es Nora, aprovechando esto de los nombres de la Alexa, de los nombres diferentes para poder llevarlos a los diferentes instrumentos. Esta aplicación fue desarrollada inicialmente por la unidad de ictus, para los pacientes que habían pasado el ictus, y cuando se iban de alta, pues luego se iban con la aplicación. Es un estudio randomizado, un paciente entraba a usar la aplicación y otro era en el grupo control. Y eso, valoraban varios aspectos, las alertas de medicación, el control de la adherencia al tratamiento, el chat, ahora los veremos con más detalle. Ellos en el 2019 ya presentaron este trabajo que a los 90 días de seguimiento presentaron una mejoría de los pacientes que estaban dentro de la aplicación, tenían un mejor control de los factores de riesgo cardiovascular y que por ende pues esto ayudaba mucho a estos pacientes a evitar algún otro evento cardiovascular. En el hospital se han desarrollado en varias unidades, en varios aspectos, como en cardiología, en infecciosas, en hematología, en hepatitis, en el COVID, y nosotros también hemos aprovechado esto y hemos planteado un estudio en pacientes con enfermedad renal crónica diabética que tengan riesgo de progresión, es decir, aquellos pacientes que tienen un filtrado glomerular por debajo de 35 y con albuminuria mayor de 300. Estos son los criterios de inclusión. Y lo otro, que tengan un móvil que tenga que soporte WhatsApp, que es lo mínimo para poder instalar la aplicación. Se han pedido luego otras variables comunes generales como el peso, la talla, la fecha de nacimiento, los antecedentes y las analíticas que habitualmente se hacen cada revisión, ¿no? El mecanismo que estamos haciendo es que hay una persona, que es una terapeuta ocupacional, que un día antes o 2 días antes de la consulta revisa la consulta del compañero del médico que tiene y empieza a ver los posibles candidatos. Entonces el día que llega a la consulta pues avisa o bien por correo o bien por vía chat, lo que sea, y dice pues hay 3 o 4 posibles candidatos. En el momento de la consulta el médico le explica en qué consiste la aplicación y si dice que sí, pues ya nos ponemos en contacto con el paciente, le ayudamos a hacer la aplicación y empezamos. Tiene varias funciones, como hemos dicho. Una de estas es la monitorización del tratamiento. Podemos poner la medicación que toma el paciente, incluso poner fotos o imágenes de la medicación que toma. En este caso está puesto el ibuprofeno, que es un mal ejemplo, pero van ahí cualquier otro fármaco. Y si el paciente no lo ha tomado, si lo tiene que tomar por la mañana y no lo ha tomado, pues le sale una alerta que el paciente tiene que, o recordándole que tiene que tomar la medicación. Además, el paciente puede registrar la presión arterial, el peso, la glucemia, todos los factores, las cosas que se realizan. No sé si tienen la impresión, pero hay mucha gente de edad avanzada que manejan muy bien. A veces llegan con un Excel hecho de todas las presiones y yo me sorprendo viendo a esta gente. Ellos esta aplicación la cogen muy bien. Además tiene la posibilidad de chat, el paciente puede preguntar cualquier problema, nos preguntan sobre la presión arterial que está muy alta, o si le podemos cambiar la visita, cualquier cosa. Y del otro lado está la terapeuta ocupacional, que es la que nos pregunta a nosotros, oye, este paciente dice tal cosa, o tal cosa. En función al médico que lo lleva, se pone en contacto con él. También podemos aportarle información sobre la alimentación, sobre qué es lo recomendable, sobre fármacos nefrotóxicos, sobre cómo tomarse la presión arterial, y hemos ido desarrollando videos, y las personas que quieran participar pueden desarrollar sus propios videos para luego incluirlos aquí. También se puede agendar en qué consiste cuándo tiene su siguiente visita o si tiene alguna otra cirugía programada, lo que sea. Se puede añadir sin problema. También a raíz de hace poco se ha puesto mucho en boga esto de ver cómo es la calidad de vida del paciente a través de estas escalas del PROMS y los PREMS, que empezamos a pasarlos cada X tiempo, cada 6 meses o cada 3 meses en función del paciente. También, si le das a aceptar, te permite contabilizar los pasos. Yo lo tengo puesto como paciente y esta mañana me ha dado 5.000 pasos cuando venía para acá. Así que también te detecta los pasos. Puedes, si cualquier tipo de información, a veces te pide un informe o lo que sea, tú le envías por aquí el informe. Y luego cuando ya viene la siguiente visita, que aproximadamente son 3 meses, la compañera pues nos envía un informe por correo el día antes o la mañana de la consulta y nos envía esto. Este es un informe
en el cual podemos ver pues, las presiones arteriales, vemos las analíticas, porque esto lo introducimos para que se pueda ir viendo cómo es la evolución, y a su vez las escalas de ansiedad y depresión. Bueno, estos son datos muy provisionales que hemos hecho hace un par de meses para presentarlos allí. Aquí nos recoge un poco los antecedentes que tenemos, lo más frecuente la hipertensión, lo habitual, ¿no? En este momento, cuando hicimos el corte eran 52 pacientes, ahora ya tenemos cerca de 75. La edad media es de 72 años, podemos ver el filtrado medio es de en torno a 25, dependiendo, y que a 29, perdón, y que a los 90 días había bajado. La enfermedad renal es verdad que al menos aquí, en este corte, nos había progresado. Importante, aunque aquí no sale, la albuminuria sí que se mantiene igual, pero en el corte de ahora, de los 90 días, sí que hemos visto que ha bajado. Eso la verdad que es una pena no poderlo presentar, pero en el análisis del otro día hemos visto que había bajado ya la albuminuria. Aquí se ve que hay una tendencia a un mejor control del colesterol, a una mejor tendencia a la adherencia al tratamiento. Estas son las escalas que se cursan de ansiedad y depresión. Esto no se envía todo el mismo día, es cada semana. Una semana, pues, escala de ansiedad. Otra semana los probamos. Otra semana, cómo está el paciente. Y así, pues, vamos recogiendo para valorarlos. Aquí se podía ver igual la tendencia a mejorar tanto la ansiedad como la depresión. Esta es otra escala que les preguntamos un poco para valorar cómo está la progresión de su enfermedad renal, si tienen dificultad respiratoria, si tienen las piernas hinchadas, para valorar un poco, ¿no? Las náuseas, saber cómo va la progresión de su enfermedad. Bueno, como conclusión, este estudio que ahora mismo lo tenemos en marcha, y ahora ya está en una fase, antes había sido un poco retrospectivo, ahora sí que ya está randomizado, hemos podido conseguir una beca de la CEN el año pasado, y con esto pues estamos intentando poder ampliar a los demás hospitales. Los que deseen participar pues pueden contactarme sin problema, e intentamos la forma de ayudarnos para poder poner en marcha. Y a ver si de esta manera pues ayudamos a nuestros pacientes. Y ya está, eso es todo. Sí. ¿Cómo revisáis? ¿Cuánto lo revisáis? ¿Y cómo lo revisáis? ¿Se integra con la historia clínica? No, esto está por vía del Instituto de Investigación. Entonces, de momento no está integrado en el sistema informático. La idea es de eso, pero de momento no. Lo hacemos cada visita, que suele ser cada 3. La ley de protección, bueno, la protección de datos en este momento está a través del BIR, es el que nos ha dado la autorización, es el Instituto de Investigación el que nos ha autorizado esto, y hay la compañera que es la terapeuta ocupacional, la que es la única que está a cargo de los pacientes, los datos como tal. En principio con esto no hemos tenido problemas. ¿Puedo continuar con eso? Es decir, el servidor físico donde están ubicados los datos se encarga la compañía. Eso bueno, es de la parte de investigación. La nube, por decirlo así, está dentro del Instituto de Investigación del hospital. Vale, una pregunta y un comentario. El primer comentario lo digo porque siempre se habla de brecha digital, que yo creo que esto es más un mito que otra cosa, y me gusta porque los pacientes que habéis incluido, de la edad de 72 años habéis incluido pacientes hasta 80. Yo creo que esto deberíamos asumirlo nosotros los médicos, que la brecha digital es más nuestra que de los pacientes a veces. O sea, hay pacientes que sí que se pueden beneficiar de herramientas digitales por el seguimiento, adherencia, lo que fuera. Hay muchos pacientes que pueden sorprendernos, y yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay pacientes de 80 años que tendrán la aplicación y la utilizarán. Por supuesto, habrá pacientes de 60 años que serán totalmente analógicos, pero que no pongamos nosotros barreras. Una barrera. Esto es lo primero. Lo segundo, esta aplicación, yo lo que entiendo, actualmente será gratuita, pero será de pago. De momento es gratuita, e incluso el hospital da la oportunidad de que el hospital que entre a participar luego la pueda usar. ¿Incluyendo la terapeuta? No, la terapeuta de momento no. ¿Cómo? Bueno, ahora mismo tenemos un hospital de Murcia y 2 hospitales en Sevilla que están en proceso de empezar. De momento lo está haciendo ella. Es verdad que ella también tiene un contrato solo de 20 horas. Si nosotros aumentáramos más, ella podría estar. Y la idea es que ella en principio es la que recibe la información, ella es la que hace la autorización, ella es la que se pone en contacto con el paciente. Es verdad que hemos de tener otra persona en el hospital que quiera participar, que pueda tener un poco más de contacto con el paciente y ayudarle
un poco a poder descargarse la aplicación como tal al paciente. Y el chat con el médico de dudas. Sí, son muchas dudas. Por ahí hemos hecho unas preguntas más habituales para que ya no estén, porque a veces nos preguntan siempre lo mismo. La compañera recibe, porque no lo he puesto aquí, pero hay una imagen en la cual está en su ordenador y es la pantalla, la que está detrás de la pantalla. Y ella, pues las preguntas que le hacen a ella nos las consulta a nosotros, al médico que lo lleva. Le dice, oye, este tiene la presión tal o la glucemia tal, pues y el médico que lo lleva le dice tal cosa y la ayuda a bajar. ¿Y pasaría tu contacto? ¿Cómo? Contacto por si ya estáis. Ah, sí, pues mi correo es ntoapanta, si no luego... Es que no lo he podido ponerlo, si lo pongo aquí si no. Sí. O por aquí, o por el Twitter, por cualquier lado. Muy bien.